Hola, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Enrique Ponce Medina. Soy estudiante de medicina de primer año en la FAREN Estelí. Y bueno, a continuación les voy a exponer un tema dentro del ámbito de la medicina, como son las patologías. Y como ancla vamos a utilizar los accidentes cerebrovasculares. En ella vamos a narrar brevemente el concepto, los tipos, los síntomas, el tratamiento, las consecuencias y las recomendaciones para prevenir el debut y el progreso de esta patología. Recordemos que el accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre o una parte del cerebro se detiene. Algunas veces se denomina ataque cerebral. Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir tanto oxígeno como nutrientes, ya que la sangre lleva oxígenos y nutrientes. Entonces, las células que no reciben esta sangre pueden morir, lo que causa un daño permanente. También podemos decir que los ACVs es una lesión cerebral que no solo afecta a la porción cerebral, sino también en todo el cuerpo como su consecuencia. Se produce también cuando se interrumpe el riego sanguíneo a una parte del cerebro o cuando se produce un derrame de sangre dentro de él o alrededor de él, como anteriormente habíamos hablado. Según la Asociación Americana del Corazón, mundialmente conocida como la AHA, se calcula que cada año aproximadamente 759,000 habitantes estadounidenses sufren un primer accidente cerebrovascular o un recurrente. Los que sobreviven pueden quedar paralíticos, sufrir problemas emocionales o padecer trastornos del habla, la memoria o el juicio. El grado de la lesión o el trastorno depende de cuál haya sido la arteria obstruida y durante cuánto tiempo estuvo o quedó obstruida. La mayoría de los accidentes vasculares se producen en personas mayores a 65 años, aunque muchos de ellos se producen sin advertencia previa. Sin embargo, podemos nosotros advertirnos que estamos sufriendo un accidente vascular por algunos síntomas físicos que ellos puedan presentar en su debut. Haciendo énfasis en lo que respecta al concepto, las causas, los síntomas y las consecuencias de los ACV, es importante tomar como relevancia analizar, describir y explicar su estudio epidemiológico y patológico para cultura de la población y así prevenir, como dije anteriormente, su debut y su progreso en las personas. Bueno, ya habiendo hablado sobre el concepto de un accidente vascular, en él se describen dos tipos, como lo son los accidentes cerebrovasculares isquémicos y los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos ocurren cuando se interrumpe la llegada de la sangre al cerebro. Entonces, recordemos que, como dije anteriormente, la sangre lleva oxígeno y lleva nutrientes a las células cerebrales. Y si no puede fluir a una parte del cerebro, las células de esa parte empiezan a morir. Si las células solo resultan parcialmente dañadas, pueden mejorar. Sin embargo, las que mueren pues ya no pueden volver a la vida. ¿Ya? Es por eso que alguien que ha tenido un ataque cerebral puede tener problemas tanto para caminar, moverse como para hablar. Existen diversos tipos de infartos cerebrales. Están los infartos pequeños, que son llamados técnicamente leves, que son lesiones menores a 1 centímetro y que pueden ser únicas o múltiples. Los infartos por coágulos o émbolos, que son provenientes del corazón, generalmente son lesiones grandes y casi siempre traen sus síntomas. Los infartos por obstrucción de arterias grandes como la carótida también suelen ser de gran tamaño y producir síntomas. Bueno, un accidente cerebrovascular hemorrágico o derrame cerebral comúnmente llamado, ocurre cuando la arteria dentro del cráneo se rompe. Y recordemos pues que solamente el 15% de los accidentes cerebrovasculares son hemorrágicos. Para entender cómo afecta un sangrado afecta el cerebro, hay que tener en cuenta que en el adulto la cavidad craneana se comporta como una caja no extensible. ¿Cómo es esto? Que se mantiene rígido, por lo que cualquier situación que aumente la presión intracraneal producirá un aumento a la presión dentro de la cavidad. Esta situación es denominada médicamente como la hipertensión endocraniana, según la Sociedad Argentina de Cardiología. Existen dos tipos de accidentes hemorrágicos, como son la hemorragia intracerebral, que en este caso
es una hemorragia dentro del cerebro y que se rompe una arteria del cerebro, ¿verdad? Tanto pequeña como profunda, y aumenta la presión directa sobre una parte específica de este mismo. Tenemos la hemorragia subaracnoidea, que es el sangrado bordeando el cerebro, que en este tipo de accidente se produce en el fluido cerebroespinal o cefalorraquídeo alrededor del cerebro, ¿verdad? La mayoría de las veces se presenta como un dolor de cabeza repentino, cefalea repentina y muy intenso, rigidez en el cuello, náuseas, vómitos e insomnia, ¿verdad? Las causas y los factores de riesgo que pueden originar, ¿verdad? Nosotros debemos tenerla muy en cuenta para poder prevenirla, como lo son los factores de riesgo inmodificables, como la edad, ¿verdad? Ya que estos accidentes cerebrovasculares aumenta a medida que nosotros vamos aumentando de edad, y este riesgo se duplica cada 10 a partir de los 55 años, cada 10 años a partir de los 50. Tenemos los antecedentes familiares, que el riesgo de tener cualquier enfermedad vascular aumenta en las personas cuyos familiares directos han tenido enfermedades coronarias a edades muy precoces, antes de los 45 años en el padre o los 55 años en la madre. Tenemos el sexo masculino también como un factor, ya que los hombres tenemos mayor riesgo de sufrir un ACV, lo que significa que las mujeres levemente están protegidas, ya que 10 años después de la menopausia su riesgo comienza a ser similar al de los varones. Tenemos también lo que son los riesgos modificables, como la hipertensión arterial. Recordemos que es la elevación de la presión que aumenta el riesgo de cualquier enfermedad vascular, pero especialmente de las arterias del cerebro, ¿ya? También tenemos las alteraciones de la grasa o de los lípidos, que a diferencia de la presión arterial, en el caso de los lípidos, las cifras normales o ideales son diferentes en cada individuo, por lo que el médico será el único que evalúe el riesgo individual de cada paciente y recomiende los valores de colesterol óptimo para cada caso, ¿verdad? Tenemos también la diabetes, las alteraciones en el ritmo cardíaco y entre otras, ¿verdad? Los riesgos, los factores de riesgo erradicables, tenemos el tabaquismo. Los problemas que provoca el hábito de fumar son muy variados, ya que pueden alterar gravemente la salud, hasta tener problemas sociales y ambientales, ¿verdad? Es uno de los principales factores erradicables para la cardiopatía isquémica, la enfermedad de las arterias de las piernas y accidentes cerebrovasculares, tanto en hombres como mujeres. Tenemos también la obesidad, que el sobrepeso aumenta el riesgo de tener enfermedad de las arterias coronarias, diabetes, colesterol alto, hipertensión arterial, entre otras. Y asimismo, en las personas que tienen estas enfermedades, el sobrepeso agrava el daño que ellas provocan. Tenemos el sedentarismo. Bueno, el sedentarismo, pues por su misma palabra, es bueno hacer ejercicio todos los días o al menos 3 veces a la semana, según la Sociedad Cardiológica de Argentina de Cardiología. Ya, nosotros debemos hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque proporciona no solo sensación al bienestar general, sino que además desciende las cifras de colesterol y de glucosa en la sangre, disminuye la presión arterial y ayuda a mantener un peso adecuado. Los síntomas de los ACV podemos nosotros conocerlos antes de su debut, ¿verdad? Como dificultades para mover una mitad del cuerpo, ya sea el brazo, pierna al mismo lado, disminución a la sensibilidad en una mitad del cuerpo, problemas para hablar, ya sea dificultades para emitir la palabra, que no se entienda lo que se dice o que hable normalmente, trastornos visuales que pueden manifestar como disminución de la vista, de la visión del ojo, generalmente como un telón que baja e impide la visión. La inestabilidad o falta de equilibrio al caminar o al moverse sin que haya pérdida de fuerza en las piernas. Mareos, que es la sensación de que las cosas oscilan, o vértigos, cuando la sensación es que las cosas o el paciente giran, lo que puede ocasionar caídas, ¿verdad? Tenemos dolor de cabeza, mala coordinación para realizar algunas tareas. Durante la instalación de un accidente cerebrovascular, los síntomas del paciente pueden empeorar o mejorar hasta recuperarse por completo en pocos minutos u horas, ¿verdad? Cuando un accidente cerebrovascular se da en las personas, independientemente cuál sea el tipo, las consecuencias son permanentes.
Ya, una vez producida una lesión cerebrovascular, una lesión vascular, se produce un área primaria de tejido nervioso más dañada, ya rodeando de otra de tejido nervioso en riesgo, pero que puede llegar a recuperarse. Finalmente, estas áreas más alejadas de la lesión primaria y secundaria también pueden ser afectadas funcionalmente, aunque no haya algún daño directo sobre ella, ¿verdad? Es decir, que el propio cerebro se automoldea y repara, ¿verdad? Porque, o sea, las que están más alejadas del daño también pueden sufrir, pero de igual manera pueden recuperarse, ¿verdad? Ellas mismas. Nuestro cerebro está cambiando constantemente, eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Ante diferentes estímulos. Esa respuesta de plasticidad, de reorganización espontánea del cerebro, luego de un accidente cerebrovascular se da a varios niveles, ¿verdad? En varios niveles. El tratamiento de estas enfermedades o de esta patología depende de la causa que lo provocó. Existen varios medicamentos que se pueden usar para reducir la probabilidad que se vuelvan a formar coágulos en la sangre. También existen medicamentos para bajar la tensión arterial y el nivel de colesterol en la sangre. La causa de algunas isquemias cerebrales es un bloqueo en la arteria carótida, que es la arteria principal del cuello. Puede ser necesaria una operación quirúrgica para desbloquear la arteria. Ya, el cirujano, bueno, él hace la incisión en el cuello para abrir la arteria carótica y eliminar la causa del bloqueo, ¿verdad? La cirugía de emergencia suele ser necesaria para tratar las hemorragias cerebrales y limpiar la sangre perdida y reparar la ruptura de los vasos sanguíneos. Los daños causados por este ACV pueden ser extensos y prolongados, así que muchas personas necesitan un largo periodo de rehabilitación antes de poder recuperar la independencia que tenían, ¿verdad? Ya, pueden existir dentro de ellas problemas al hablar, en la memoria, en la movilidad, en la coordinación, en la realización de tareas cotidianas, ¿verdad? Ya, también es común tener sensaciones de depresión y ansiedad. Puede ser necesaria una terapia psicológica y la toma de medicamentos para sentirse mejor y así evitar nuevamente que debuten. Ya, el proceso de rehabilitación es específico en cada caso concreto y dependerá de los síntomas y la gravedad de él mismo, ¿verdad? Por eso existen muchos especialistas que ocupan la rama para mejorar, como son los fisioterapeutas, los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, los logopedas, las enfermeras especializadas y médicos, entre otros, ¿verdad? En fin, los accidentes cerebrovasculares son patologías que conllevan a un eclipse de sufrimiento, que siendo atendidos a tiempo y evitando cualquier acción que provoque o prolongue un ACV, puede salvar la vida. Además, se requiere un programa de rehabilitación interdisciplinaria que provea una asistencia integrada para las personas que han sobrevivido de un ataque cerebral. ¿Ya? Un grupo afectado, un grupo que se ve afectado luego de un ACV son los familiares y amigos de la persona, pues son ellos quienes quieren la orientación, pues necesitan la orientación sobre la mejor manera de acompañar a la persona que está recuperando de un ataque de este tipo. ¿Ya? Esto fundamentalmente porque ante la incertidumbre y la angustia en la que se encuentran, puede actuar obstaculizando el proceso de rehabilitación. Nosotros, o bueno, el expositor presente, tomando en cuenta lo antes mencionado, recomendaré algunas indicaciones para evitar el contacto alguno con accidente vascular. ¿Ya? Número 1, mantener la hipertensión arterial mantener la presión arterial de forma normal. También evitar el consumo de cigarro, de evitar aceites hidrogenados, evitar el sedentarismo y hacer más o menos 3 veces a la semana algún tipo de ejercicio físico, consumir una dieta rica en verduras, en frutas, en proteínas, también evitar la ansiedad y aún más el angor, evitar la depresión, evitar el sobrepeso, evitar deportes de contacto o sobre físico o sobre esfuerzo y evitar el estrés
¿verdad? Y nosotros, bueno, una persona que está apenas debutando debe seguir las recomendaciones del médico de cabecera. De cabecera. Y bueno, pues es importante irnos culturizando poco a poco acerca de las patologías, la fisiología, porque así podemos nosotros con un aviso o una visita antes en un puesto médico, así podemos prevenir una patología y así también estamos previniendo consecuencias que pueden afectarnos tanto a nosotros permanentemente como a nuestros familiares. Bueno, fue un gusto narrar sobre ustedes brevemente esta exposición y espero Dios me les bendiga siempre y sigamos siempre adelante y que Dios les regale muchos años de vida. Muchísimas gracias.